Los gobiernos municipales, la comunidad y Fundación Prodel han unido voluntades y recursos para mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en barrios que tienen poco o ningún acceso a los servicios básicos y de seguridad comunitaria. Todos estos proyectos de desarrollo local pasan por un detallado proceso de selección para la asignación de créditos de infraestructura. En la etapa de preparación, se genera una activa dinámica entre Prodel y las alcaldías. Alcaldes, consejos municipales y unidades técnicas ejecutoras designadas conocen la metodología Prodel y evalúan la capacidad de la alcaldía y la situación de las comunidades del municipio. El Consejo Municipal certifica la aplicación de la metodología e identifica los recursos para cofinanciamiento, proceso que concluye con la firma del convenio de cooperación entre Alcaldía Municipal y Prodel. Formamos como una pata de gallina, Prodel, Alcaldía y los pobladores, porque juntos estamos promoviendo el desarrollo de esos barrios que ha ido lento y que a veces son barrios que tienen grandes necesidades y nosotros no podemos resolverlas todas. Entonces, para nosotros trabajar con Prodel es una dicha, es una gloria, es una bendición de Dios, porque nos ayuda a hacer más por nuestros pobladores a quienes nos debemos. Posterior a la firma del convenio, se recoge un inventario de la infraestructura básica del municipio para establecer la situación de los barrios y las comunidades de las zonas urbanas y rurales del municipio. También se conocen los planes, los programas y los proyectos existentes. Este esfuerzo permite evaluar la cobertura de la infraestructura básica y el equipamiento disponible. Una vez que se definen los proyectos, se confirma el plan de acción que se llevará a cabo entre el gobierno municipal, las comunidades y Fundación Prodel, y se procede a su aprobación a través del Consejo Municipal. Todos quisieran ser beneficiados con los proyectos con Prodel, pero tenemos que hacer una selección muy minuciosa, de manera de que seamos equitativos y que no solo vayamos apoyando un barrio, sino que vayamos viendo realmente dónde se necesita más. Los pobladores de los barrios y comunidades seleccionadas se reúnen en asambleas y conocen la razón de ser de Prodel y su aporte. Los pobladores eligen una junta directiva y seleccionan a los participantes en los talleres de microplanificación. De manera animada, los pobladores elaboran el mapa social y proceden a inscribir su asociación de pobladores en el registro de asociaciones de la alcaldía, incorporándose también en el comité territorial y en el comité de desarrollo municipal. Vamos trabajando con los barrios en base a un diagnóstico que se implementa en el barrio. Ese diagnóstico pues le da puntaje a las necesidades y la población iba priorizando. Es ahí donde comenzamos a trabajar y comenzamos a entender la importancia que tenía esta metodología de microplanificación participativa, donde ya no solo participaban los fondos de la alcaldía, ni solo los fondos de Prodel, sino que se va haciendo como una especie de alianza entre la comunidad, la alcaldía y Prodel. Si la alcaldía no cuenta con un proceso participativo para la elaboración del plan de inversión municipal, el proceso de microplanificación se realiza con el modelo de Prodel, que recoge todas las actividades que la población realiza para identificar el proyecto a ejecutar e incorporar a todos los pobladores en las actividades de desarrollo comunal. En esta etapa, se comparan los barrios y comunidades priorizados en el plan de inversión municipal con los resultados de la matriz de Prodel y, si coinciden, se inicia el proceso de organización de la comunidad para la ejecución del proyecto. Además, se realizan los estudios de preinversión y se elaboran las carpetas de proyecto. La comunidad se organiza para entregar su aporte de por lo menos un 15% del valor total de inversión en la obra en efectivo, además del aporte en materiales, mano de obra calificada y no calificada, lugares de almacenamiento y cuidado de materiales y equipos, entre otros. Con la aprobación de los proyectos se procede a la firma de los contratos de ejecución de obras y se hacen las transferencias de fondos. Los logros que hemos tenido en nuestro barrio pues han sido grandes. Y con el apoyo que nos ha dado Prodel,
en conjunto con la alcaldía, ¿verdad? Y la comunidad en sí, que ha colaborado también con la mano de obra no calificada, ¿verdad? Pero este barrio era tan difícil que esta calle era una trepada grandísima que incluso la población tenía que trepar en 4 pies esta trepada. Los estudiantes, las profesoras, que porque nosotros tenemos el colegio, pues era difícil. En el sector de allá abajo, de aquí, eso era prácticamente un lago, que eso se venía secando hasta mediados del verano. Pero con este trabajo que se hizo, ¿verdad? Gracias a Prodel, pues prácticamente ahora esto es excelente, la población vive feliz de la vida. Y bueno, gracias a Dios y a Prodel, ¿verdad? A lo largo de la ejecución de los proyectos, se lleva una revisión de las cuentas municipales y de la supervisión de las obras. Se elaboran además informes de avances físicos y financieros. Una vez el proceso es terminado, se realiza una rendición de cuentas entre la alcaldía y Prodel y entre la alcaldía y los pobladores para obtener el finiquito de la obra. Posteriormente, se realiza la evaluación final. Luego de la evaluación del proyecto, la alcaldía, Prodel y la comunidad establecen un plan de mantenimiento y seguimiento de la obra para asegurar la conservación y viabilidad de la misma. Otra cosa que se mejora, además de la mitigación de riesgo, es el incremento del valor de las propiedades. Una propiedad vale más cuando ya tiene su cuneta, cuando tiene su andén. Y esa persona se siente con la autoestima elevada, se siente más tranquilo y ya sabe que su casa tiene más valor. Entonces le da ganas de pintar la casa, le da ganas de hacerle un jardincito en la parte de afuera, le da ganas de ir comprando unos muebles más bonitos, le da ganas de pensar, ya mi casa tiene mayor valor, y le da ganas de hacer de su casa un oasis de ternura, donde todos los habitantes, la familia, donde todos los que integran la familia se sientan realmente en armonía. Y eso también hasta mejora todo tipo de las relaciones de la familia.